Es importante que usted conozca quién usted es en la presencia de Dios. Te voy a explicar por qué. Librarte, para levantarte, y esta es tu noche. Pero cuando un profeta, un hombre de Dios, ungido de Jehová, te pone las manos y declara una palabra, Dios mío, mira eso, tu alma de la cárcel, y vas a ver la gloria de Dios. Que cuando está alineado con el Señor empieza a contestar las peticiones de su corazón. Es el poder de la obediencia. Dios te va a sacar de ese sepulcro y te va a dar vida esta noche. Se van los demonios. Somos la iglesia de Cristo. Si es el Espíritu Santo que en esta campaña te hace brincar y hablar nuevas lenguas, ese mismo Espíritu Santo el lunes, el martes, el miércoles te va a decir cálmate, cálmate. Con control, Señor. Tú vas a poner todo en su lugar. Ay, cama, soba, La oración es una de las armas poderosas que Dios nos dejó. La palabra es nuestra espada. El ayuno, la vigilia y sobre todo el amor. Cuando nosotros amamos y tenemos el amor de Dios en vosotros, todo obrará para bien. Es el reino que tiene un rey que siempre ha existido. Siempre ha existido ese rey. Nunca ha estado el reino sin el rey. El rey y el reino son juntos, están a la mano. El reino con el rey. En el libro de Mateo, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 3. El reino es superior a cualquier otra cosa, cualquier otro sistema en la tierra. El reino de los cielos es superior a todo. Y lo único que se pone en contra del reino de los cielos son los hombres con sus religiones y sus gobiernos. Eso es lo que se opone en contra del reino. Por eso el Señor le dijo: cuídese de la levadura de los fariseos. ¿Y qué? Y también de Herodes. Se opone. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. Y el reino se predicó. En el libro de Mateo 3 dice: arrepentidos porque el reino de los cielos les ha acercado. En 3:2. Arrepentidos. Cambie su sistema de creencia, cambie su forma anterior de pensar y entre al reino de los cielos. Y en el versículo 4 dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de los lomos, de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Juan el Bautista predicaba el reino. No era una persona religiosa. Juan el Bautista tenía un cinto de cuero, de piel. Estaba vestido con, dice la palabra, con pieles de camello, vestido de pelo de camello. Entonces no era un profeta normal, era diferente. Sabe que cada uno de nosotros Dios lo ha hecho diferente. Y este hombre predicaba el reino de los cielos, pero no era como la gente religiosa de su tiempo. Los fariseos andaban con las mejores vestiduras, con las mejores túnicas, con las mejores capas. Pero Juan el Bautista, que tenía la unción, que tenía el Espíritu Santo con poder y con autoridad, estaba vestido diferente a los demás. Porque no la forma que tú te vistes, el aforo es qué es lo que tú cargas adentro, no la apariencia de afuera, quién está dentro de ti. Y él se vestía con pelos de camello, cinto de cuero alrededor y sus lomos, y comida era langostas y miel silvestre. No eran las langostas de Red Lobster, hermano. Ese Red Lobster ya está en bancarrota. It's going out of business. Así de que agarre ya la Red Lobster antes de que sea en bancarrota. ¿Ya sabes ese restaurante Red Lobster? It's bankruptcy, Johnny. They declared bankruptcy. Why? All you can eat shrimp. That's why, really. Por los camarones se fueron a la bancarrota porque hacían ese buffet de todo lo que uno puede comer camarones. El restaurante famoso Red Lobster se fue.
a la quiebra, a la bancarrota. Pero no son estas langostas son los que, los saltamontes, los saltamontes. Comía eso con miel silvestre y salía de Jerusalén a toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Por la unción que este profeta cargaba, la gente llegaba a escuchar el mensaje del reino de los cielos y se arrepentían. Y al ver, versículo 7, que muchos de los fariseos religiosos, cada vez que tú ves la palabra fariseo, religioso, la persona religiosa, la persona que se quiere autojustificar por su creencia. Juan era diferente. Él sabía de que el reino de los cielos se ha acercado, ya está, y pronto iba a venir el rey ungido a la tierra. Y él solo estaba preparando el camino para el rey. Por eso es el más grande de los profetas, porque vio a Cristo aquí en la carne y lo bautizó en la carne, y descendió sobre Cristo el Espíritu Santo en la carne. Y el Espíritu lo envió a Jesucristo al desierto para ser ¿qué? Tentado. Y aquí dice, eran bautizados confesando sus pecados, que cuando uno llega al arrepentimiento quiere que confesar su pecado. Eso es lo que la palabra del reino hace. Palabra del reino junto, ungido con el poder del Espíritu Santo. Lo que hace la palabra del reino es de que el Espíritu Santo empieza a tocar a la persona, el corazón, la mente del hombre, de la mujer, del caballero, de la dama, para que traiga convicción. No es el trabajo del hombre convencer, no es mi trabajo convencer a nadie. Yo le entrego ese trabajo al Espíritu Santo. Es el trabajo del Espíritu de Dios para traer a todos a la convicción y al conocimiento de Cristo Jesús. Y el versículo 7 dice, al ver que muchos de los fariseos, la gente religiosa, y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación nido, o generación, en inglés, brood of vipers, un nido de víboras, generación de víboras, brood of vipers. What are you guys doing here? Brood of vipers, víboras. ¿Han visto la víbora venenosa? Y la víbora también echa ¿qué? Veneno. Algunas víboras echan veneno para cegar a la gente, para cegar su presa. Cuando se le acerca un animal, escupen ¿qué? Veneno, para que queden ciegos, para que no puedan ver. Y le está llamando, ustedes son un nido, una generación, su origen es víboras. Porque cuando ustedes hablan, están cegando a la gente. Eso es lo que la religión hace. Ciega al humano, encadena al humano. Por eso vino el rey, para hacer libre los cautivos. El rey, solo el rey puede hacerlo a uno libre. Es Cristo Jesús el rey. Él vino ¿qué? A dar libertad a los cautivos, a proganar las buenas nuevas, a dar vista a los ciegos, a hacer caminar al paralítico. Este es el poder del reino y de la predicación del reino de los cielos. Dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. El Señor está interesado en el fruto de uno. El Padre es el labrador, Juan 14 dice eso. Y el Hijo es el ¿qué? El Hijo es la fuente. Él es la vid verdadera es el Hijo, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva, que está conectado, va a llevar fruto, y mucho fruto. Cuando uno está conectado con el Rey, con el Hijo, va a llevar fruto. Y estos tipos religiosos, los fariseos, no llevaban fruto. Hace pues frutos. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. La persona religiosa se quiere autojustificar y decir, yo ya vengo del linaje, yo ya tengo la verdad, yo estoy con la verdad. Pero uno es justificado por la sangre de Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. Así funciona la religión. Estamos en un estado muy, muy religioso aquí. Este estado, uno puede ir a cualquier vecindario. En cada vecindario, en cada cuadra se ve una capilla. Se ve una iglesia, se ve
un lugar donde se reúne gente religiosa. Pero cuando se reúne la gente religiosa no quiere decir que están en el reino de los cielos. Cuando se reunían estos fariseos, no estaban ellos en el reino de los cielos. Y Juan el Bautista empieza a preparar el camino. De ahí está la interpretación de que el Señor me dio a mí para el sueño que Dios te dio a ti. Hoy en la mañana. ¿Qué? ¿En acción de qué? De víboras. Entonces, la víbora envenena. Hay ciertas víboras que estrangulan. Hay ciertas víboras que comen. Por eso que uno tiene que tener cuidado con la persona religiosa, porque así opera. Así opera el religioso, opera de esta forma, que echa veneno y ciega a la gente para que no entre en el reino de los cielos. El reino de los cielos es abierto para todo aquel, para la persona afuera, para la persona adentro, para aquel que es adicto, para la prostituta, para la persona que anda caminando en pecado. Para eso es el reino de los cielos. Porque cuando entren en el reino de los cielos van a conocer su propósito. No excluye a nadie del reino de los cielos. Y el fariseo, el religioso, el cristiano religioso es como el fariseo. Hoy voy a quizás ofender a mucha gente, pero el cristiano religioso es como el fariseo, porque cree que puede cambiar a la persona a fuerza. No es con poder, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu, dice la palabra. Uno no puede cambiar a la gente por su conocimiento de la palabra. Es que yo fui al seminario teológico, yo soy doctor de la enseñanza, yo soy un hombre muy noble, yo sé la palabra. No importa. Se trata que cuando uno está conectado con el Espíritu Santo y carga la unción sale de su boca, de sus labios, y empieza a tocar el corazón de la persona para que se arrepienta. Ya cuando toca el corazón, entran al reino. Aleluya. Cuando están en el reino de los cielos, el Señor empieza a cambiar a la persona poco a poco a poco, porque Dios no hace nada por fuerza. Uno puede invitar a la gente a la iglesia que lleguen, que prueben, pero hay gente que recibe, hay gente que no recibe. Hay gente que uno le puede orar. Por eso nunca hay negarle a nadie una oración. Aunque que no quieran recibir a Cristo, ore por esa gente. El Señor oraba por personas y sanaba a algunas personas y no lo recibían a Él, pero seguía lo sanaba, porque es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Es el amor de Cristo. Ve y no peques más, decía el Señor. Vamos al libro de Mateo. Aleluya. Aquí en el capítulo ahí sigamos leyendo, ahí en el capítulo 23, en el libro de Mateo. Hoy estamos celebrando tradicionalmente lo que es el día de Pentecostés. Día de Pentecostés. Tradicionalmente hoy, lo que es 50 días después de la Pascua, entramos al día de Pentecostés, que es la celebración de los judíos de las fiestas, de las fiestas de los frutos, de lo que es la cosecha, la fiesta de la cosecha. Pentecostés, 50 días después. Eso es lo que es Pent. De ahí Pentágono. Pentágono es que tiene cinco lados, 5 paredes. El Pentágono que está allá cerca de Washington, the Pentagon, 5 sides, Pentagon. Pentecostés, fiesta 50 días después de qué? Del día de la Pascua, de la fiesta de la Pascua. Y todas esas celebraciones judías encierran un misterio. Mucha gente dice, yo soy Pentecostés. Bueno, está celebrando 50 días después de la Pascua. Pero la iglesia no nació cuando Cristo murió. La iglesia nació cuando el Señor envió el Espíritu Santo al concilio, a la iglesia. En el día de Pentecostés, ahí nació la iglesia.
Y la iglesia no es una religión. La iglesia es el concilio del rey aquí en la tierra. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y para que el cuerpo operara aquí en la tierra, tenía el Hijo que pedirle al Padre: Padre, envía al Espíritu, porque Él lo dijo: yo rogaré al Padre para que el Padre envíe el Espíritu Santo. Porque ustedes, discípulos, mis seguidores, y Él no hizo cristianos, olvídese de eso. El Señor hizo discípulos. El discípulo busca, no busque ser cristianos, busque ser discípulos en Cristo Jesús. Entonces el Señor suelta el Espíritu Santo. Ahí nace en el libro de Hechos, capítulo 1, capítulo 2. Ahí es donde nace la iglesia, el concilio. Porque cada gobierno necesita un concilio. Amén. Cada gobierno necesita un concilio. Entonces tú y yo que estamos en Cristo Jesús somos la iglesia, el concilio, los embajadores de Cristo Jesús aquí en la tierra. Nunca te vayas a creer mayor o superior que una persona que no cree, porque no somos nada y nadie. Así trabaja el religioso. Anda muy bien vestido, dice amén y aleluya para todo, pero excluye a los demás del Cristo Jesús. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Nosotros conocemos la verdad. Nosotros tenemos a Abraham. Nosotros tenemos a Moisés. ¿Y tú quién eres? Y el Señor solo soltaba la palabra y la gente se sanaba. Es el poder del reino que se activa dentro del creyente, que ahora nosotros también tenemos, que se llama el Espíritu Santo, Holy Ghost. Es el poder del reino. Por eso el Señor les hablaba a los discípulos: el reino está adentro de ustedes. El reino está dentro de ustedes. En el libro de Mateo, capítulo 23, el Señor empieza a dar unas palabras muy fuertes a los fariseos. En el capítulo 23, versículo 13, dice: más hay de vosotros, escribas y fariseos. Los escribas, una secta también de los judíos, y fariseos, otra secta de los judíos. Cuando apareció Jesucristo en el escenario, es la primera vez de que el Señor empieza a hablar nuevamente. Es la primera vez que el Señor empieza a hablar nuevamente. Por eso profeta Juan el Bautista, él estaba recibiendo revelación directamente del trono de Dios. Por medio del Espíritu Santo, cuando empezó a profetizar: ya está cerca, el reino de los cielos está aquí cerca, arrepintaos. Por más de 400 años después de Malaquías, del profeta Malaquías, el Señor cerró su boca, ya no le habló a nadie. ¿Sabe por qué no le habló a nadie? Porque el Señor ya había hablado y había dicho todo lo que tenía que decir, hasta que se cumplió el tiempo. En 400 años, este grupo de judíos, unos se hicieron muy religiosos, y aún que estaba Cristo Jesús enfrente de ellos, no podían ver la realidad del reino. Está el Señor haciendo milagros, está el Señor dando vista a los ciegos, camina sobre las aguas, multiplica los panes y los peces, y no pueden ver la realidad del Señor. Y el Señor está en cada uno de nosotros. Cada ser humano está el Señor, pero se activa el reino cuando uno recibe a Cristo Jesús, porque somos la imagen y semejanza ¿de quién? De Cristo. Así que cuando te ves en el espejo, acuérdate de esto: eres imagen y semejanza de Cristo Jesús, imagen y semejanza de Dios. Entonces se activa el reino cuando uno está obedeciendo la palabra. Más hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas le llama a ellos. ¿Por qué? ¿Qué es el hipócrita? El hipócrita es aquel que se pone la máscara. Hipocresía en griego, Hippocrates en Greek, el cual se pone una máscara y va al teatro y empieza a actuar. Como los griegos eran conocidos por el teatro, tenían sus coliseos, sus teatros, auditorios donde ellos hacían sus obras de arte, y hacían los plays, los teatros, que se vestían como sus dioses y se ponían las máscaras y actuaban como los dioses, como Zeus, Poseidón, Hércules, y ellos hacían esos dramas en el teatro y actuaban como sus dioses y como sus creencias. Entonces el Señor le está diciendo: hipócritas, son actores ustedes.
cargan una máscara. Quítense la máscara, le está diciendo. Por eso los cristianos son los mejores actores. They act really good. Oh, they act really good. Por el Señor sabe el interior del corazón de cada uno. Los cristianos actúan muy bien, pero el Señor sabe la condición del corazón de la persona. Y le está diciendo a la gente religiosa: quítese la máscara, los fariseos, los escribas, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces, mas hijos del infierno sois vosotros. Le está llamando hijos del diablo, hijos del infierno. ¿Por qué? Porque la religión va a la mano con el infierno. Cuando el primer hombre cae, Adán, lo primero que el primer hombre hizo cuando cayó, buscó cobertura. Cuando se le fue la cobertura de Dios y la cobertura del Espíritu Santo, buscó lo natural para cubrirse. Eso es lo que la religión hace. Cuando no estás cubierto con Cristo ni con el Espíritu Santo, el hombre busca cubrirse con algo. Se cubre con algo. Quiere cubrirse con sus buenos actos. Mire cuánta gente le ayudo. Mire lo que hago. Uno puede ayudarle a la gente, pero no es por obras para que el hombre se gloríe. Es por la fe en Cristo Jesús que uno es salvo. Por la gracia sois salvos. Y dice la palabra de que hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es el mayor? ¿El oro o el templo que santifica? Y en el versículo 21: y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y que jura por el cielo, jura por el trono de Dios. ¿Y por qué? Y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmas la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces una persona puede dar y puede hacerse muy religiosa, que está dando, que está bendiciendo, pero el Señor lo que le interesa es la justicia, la rectitud. ¿Cómo tratas a tu hermano? La persona que acaba de venir a los caminos de Cristo, a la persona de que quizás recibió a Cristo, apenas va caminando con el Señor, 1 año, 2 años, acaba de recibir a Cristo. Y el espíritu religioso dice: ay, todavía no sabes mucho. Pues si nadie sabe, ni yo sé. Ay, esto y lo otro. Y una persona que acaba de entrar en el reino, los fariseos le cerraban las puertas a la gente. La persona religiosa le cierra la puerta para que la gente no entre a conocer a Cristo Jesús. Así opera el espíritu religioso. Tenga paciencia con las personas. Ame a las personas. Ame a las personas. Porque el amor, aleluya, es uno de los más grandes dones. ¿De qué sirva? Dice Pablo: si enseño la palabra, canto, bailo, hablo en lenguas, profetizo, pero si no tengo amor, ¿de qué sirve? Porque el amor, aleluya, el amor de Cristo, cuando tú cargas el amor de Cristo, la gente va a saber que tú cargas al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque Él amó al mundo, las naciones, las culturas. No vino a condenar, sino a amar, a buscar lo que se había perdido. Eso es lo que el Señor vino a hacer aquí en la tierra. Amó a los 2 ladrones a la par de Él, pero uno lo recibió. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor ama a todos los seres humanos, aún las almas que están en el infierno, pero no puede hacer ya nada más por esas almas hasta que el hombre llega al arrepentimiento. La persona religiosa, el judío, el fariseo, como está diciendo aquí, impide, juzga a la persona según su apariencia. Por eso juzgaban a Juan el Bautista por la apariencia que él cargaba. Y le doy gracias a Dios por la descripción de Juan el Bautista, cómo estaba vestido, que lo que comía, me imagino que tenía quizás una gran barba, quizás un pelo algo largo, y la gente lo criticaba a él, pero estaba lleno de la unción de Dios y preparó el camino. No juzgue a nadie por la apariencia.
Cuando llegue gente a la iglesia, no juzgue a la persona por su apariencia. Salúdalos en el amor de Cristo. Ámalos en el amor de Cristo. Amén. Porque ese es el amor del Señor. La persona religiosa intenta ganar el amor y la salvación por sus obras, pero no es por obras. Quiere buscar la aprobación de Dios, pero el Señor dice la palabra que Él los amó antes a nosotros. No busque el amor de Dios. El Señor ya te amó a ti. No busque, ay Dios, yo quiero la aprobación tuya. No, Él ya te amó a ti. Por eso envió al Hijo unigénito. Dio su mejor. Amén. Porque el Padre da lo mejor para sus hijos. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Intenta cumplir con santidad exterior sin transformación interna. Busca la santidad de exterior, como los judíos, estos fariseos. Mire cómo oro, mire cómo diezmo, mire cómo adoro, mire cómo alaba a Dios. Pero la santidad interior, lo que busca el Señor, si eres íntegro. El Señor no está buscando lo que está afuera, Él está buscando lo que está dentro de tu corazón. Ahora cuando el Señor cambia aquí adentro, ahora va a cambiar lo demás también. Es un cambio de dentro hacia afuera. Siempre critica el cuerpo de Cristo. Los fariseos eran los mejores críticos de Cristo. ¿Bajo qué poder operas tú, Cristo? ¿Quién te dio esta autoridad? Ustedes no saben qué autoridad tengo. ¿Bajo qué autoridad daba la palabra Juan el Bautista? Porque estaba guiado por el Espíritu Santo. No le pudieron responder, no sabían la respuesta. Sabían la respuesta dentro de ellos, dice la palabra, pero no lo querían decir porque si no tenían que ellos llegar a la realidad de que es por el Señor Cristo que uno es salvo. También las relaciones cristianas más cercanas. Las relaciones cristianas más cercanas únicamente en las actividades del ministerio. ¿Cuáles son las relaciones cristianas más cercanas? Si la persona solo se preocupa por las actividades dentro del ministerio. Si quiere buscar los eventos, si está buscando solo las actividades, pero no está Cristo en ellos, piensa que por las actividades va a recibir la salvación. No. Ayuda, vende comida, hace esto y lo otro, y por actividades cree que va a recibir la salvación. No es por eso, es por Cristo. Las actividades y uno lo que hace en el cuerpo de Cristo para el ministerio es para el crecimiento y el bienestar del cuerpo, pero eso no te va a dar salvación, hermanos. Pone deberes cristianos, pero no tiene el nombre de conocimiento de Dios. Pone los deberes cristianos primero. Y lo vemos ahora mucho. ¿Sabe que el cristianismo ahora se ha convertido en una propia religión? De que la gente solo pone un poco de música, de alabanza, de oración, y ya no están en Cristo, pero creen de que por poner música de oración ya están en Cristo. No, Cristo tiene que estar en uno. Cuando uno está en Cristo, uno quiere adorar a Dios con su corazón, porque aún el pueblo de Dios lo alababa con sus labios, pero su corazón estaba lejos de Él. Se trata de una conversión genuina a Cristo Jesús. Por eso de que cuando, hoy sí me voy a meter en problemas. Cuando llegué a los caminos de Cristo, yo le dije al Señor, yo no quiero ser cristiano común y corriente, Señor, porque miraba muchas cosas que no me agradaba dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Y yo lo he dicho aquí, lo he dicho anteriormente. Miraba este programa, esta caricatura, Los Simpsons, y está el vecino de Homero Simpson, Ned Flanders. Y miraba, that guy's lame, man. Ese hombre, ese tipo, ese que es cristiano, y ese tipo, yo no quiero ser como ese tipo, porque siempre se burlaban de él, siempre lo maltrataban, porque así ven al cristiano, que no sabe nada, que es tonto, que es imbécil, que es una persona religiosa. Así pinta al cristiano el mundo. ¿Cómo? Quieren ver a los siervos de Dios de que no saben mucho, que son lame, que Christianity, man. Eso es lo que el cristianismo es.
Pero el reino de los dioses es diferente. El reino de los cielos es diferente. El reino de los cielos es diferente. El mundo pinta al cristiano de una manera mala. ¿Por qué? Porque el cristiano así se definió por años. Y el Señor nunca habló de religión. Él hablaba del reino de los cielos. Predicaba el reino. Y junto con la predicación estaban los milagros y los prodigios. Yo le dije, Señor, el día que me levantes, el día que me ocupe, Señor, yo quiero ver milagros y prodigios. Y tú también debes de buscar los milagros y los prodigios del Rey de Reyes y el Señor de Señores. No busque los milagros y los prodigios, no, busca al Rey primero, el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No busque solamente los milagros. Aquí hay muchos milagros documentados en este ministerio. Documentados. El Señor ha sanado a gente de cáncer terminal, tumores que han desaparecido. Dios ha resucitado a gente de los muertos. El Señor ha sanado personas que ya estaban en la sala de hospital, que ya los doctores le dijeron, ya no más, ya va a morir, y el Señor lo levanta y les da otra oportunidad de vida. El Señor ha dado casas, el Señor ha dado trabajos, el Señor ha restaurado familias. ¿Cuánto más el Señor ha hecho? Aleluya. Y no son los hombres, es Cristo que está operando. Es el reino de los cielos que está operando. Por eso cuando el Señor hace un milagro grande, yo quiero ver también el expediente del médico, para que haya ahí algo documentado, que el médico diga, esta persona tenía algo y ya no existe. Para que esté comprobado aquí en la tierra, que es un testimonio válido, que nadie podía hacer ese milagro más que Cristo Jesús, porque a Él va toda la gloria, el honor y el poder, el que está sentado en el trono. Dice la palabra aquí de que el fariseo, la persona religiosa ciega, cierran la puerta para el reino de los cielos. No busque tener una identidad y un estilo de vida de cristiano, un estilo de vida como de cristiano. Busque a Cristo Jesús de acuerdo a tu estilo de vida. Ahora, si tu estilo de vida no va de acuerdo a la palabra, el Señor te va a cambiar. Estos grandes siervos de Dios que ahora predican, que han salido de los Hells Angels, que eran motociclistas de ese gang, de esa ganga, ¿cómo se llama? De esa pandilla de los Hells Angels, uno de los más peligrosos de Estados Unidos. Esa pandilla de motociclistas, los que han salido de afuera, que han recibido a Cristo, siguen ahí en sus motos. Siguen ahí, a veces con su pelo largo, con sus grandes barbas, pero predican el evangelio de Cristo Jesús para alcanzar a esa gente de afuera. Aleluya. ¿Sabe que el Señor ocupa tu conocimiento? Ocupa lo que tú ya sabes, ocupa tu nacionalidad, tu cultura, para que esa nación entre al reino de los cielos. Vamos al libro de Gálatas. Libro de Gálatas. La iglesia nació ahí en el libro de Hechos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Si uno es discípulo de Cristo, va a ser testigo de Cristo Jesús y del reino de los cielos. Hay un gran siervo de Dios que escribió este libro, su nombre es Pablo. Y este hombre era un judío de nacimiento de la tribu de Benjamín. Había estudiado bajo uno de los más grandes maestros de su tiempo. Su nombre fue Gamaliel. A los pies de Gamaliel dice la palabra, dice: yo soy judío de judíos, de la tribu de Benjamín. Conozco más de cualquier otro de estos discípulos, cualquier otro de estos apóstolos. Conozco la ley que me fue dada a mí desde pequeño, desde que era pequeño. Conozco más de todos, pero no me creo que soy nadie, decía Pablo. No soy nada y nadie. Recibí el conocimiento de Cristo cuando iba en camino a Damasco a matar a gente. Este hombre era un asesino, su nombre era Saulo. Este hombre, él tenía la ropa, los vestidos, la túnica de la gente de que sus siervos mataban, y los guardaba él las túnicas. Era como un serial killer este hombre.
Un asesino que guardaba la túnica como trofeos de la gente que él perseguía. Malo este hombre. Hombre, si el Señor hizo eso con Pablo, ¿qué no hará contigo? El cambio que hizo genuino. Y cuando él iba en camino a Damasco con su caballo, ahí se le apareció el rey. Ahí se le apareció el rey. Cuando se te aparece el rey, va a haber un cambio en tu vida. Aleluya. El Señor ocupó su conocimiento, su estudio, su nacionalidad, su cultura, su identidad para el reino de los cielos. Pablo hizo más que cualquier otro discípulo, propagando el evangelio y el reino de los cielos. Él sembró más obras que cualquier otro discípulo. Roma, Asia Menor, lo que es Grecia, lo que es Turquía, los lugares, Corintios, todos estos lugares. Aquí está en Gálatas, capítulo 2. Y él sembró más obras, más iglesias que cualquier otro discípulo, porque Dios ocupó su ciudadanía, porque era un ciudadano romano. Sabía el griego, el hebreo, el latín, este hombre. Entonces Dios te va a ocupar a ti de acuerdo a tu identidad, tu cultura, tu nación, lo que tú quieres conocer también. Dios, lo que aprendes, tu estudio, eso Dios lo ocupa. No eches nada para afuera. Dios va a ocupar todos los recursos para el reino de los cielos, porque Él no gasta nada. Aleluya. Dice la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resiste cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Está Pedro y está Pablo. Pedro y Pablo. Pedro, a quien el Señor le dice: ¿quién te dio esta revelación? Más que el Padre te dio la revelación, que sobre esta principio, esta piedra edificaré mi iglesia. Este es el Pedro, mismo Pedro, el discípulo, el apóstol que lo negó a Jesucristo. Llega a Antioquía, y cuando llegan sus amistades, él empieza a cambiar. Se hace con los religiosos más religioso. Y Pablo se le queda viendo. Este hombre ha cambiado. No es el mismo Pedro. Y aquí hay un choque en la iglesia. ¿Sabe que siempre ha habido problemas en la iglesia? En el cuerpo de Cristo siempre ha habido problemas. Aquí uno puede hablar, aquí uno puede leer de los problemas para evitarlos. Por eso está el estudio de la palabra, para evitar los problemas, para que no salgan esos problemas. Aleluya. Para evitarlos. Entonces, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, estaba comiendo con los gentiles. Los gentiles son los no judíos, los griegos, los romanos. Está comiendo con ellos, está compartiendo con ellos, están hablando. Pero cuando llegan sus amigos de la circuncisión, los que son judíos de nacimiento, él dice: mejor me voy aquí al lado, para que no me vean que estoy con ellos. Y Pablo dice: hipócrita, está igual a los fariseos. Que no Cristo hizo el cambio en ti, que no Cristo te cambió a ti. ¿Por qué quieres regresar a lo mismo? ¿Sabe que hay gente que sale de religión y otra vez se vuelven a ser más religiosos en el cristianismo? Hay gente que ha salido de iglesias tradicionales, hay gente que ha salido del Islam y se han hecho ahora más religiosos. El Señor nunca ha impuesto, han ponido religión. El Señor vino a dar las buenas nuevas. Porque cuando llegue gente a los caminos de Cristo, tienen que conocer al Rey genuino, no religión, porque la religión no va a salvar a nadie. El que salva a Cristo Jesús. Y cuando dice aquí la palabra que vinieron, se alejaba, se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mire lo que dice aquí la palabra. ¿Quién fue arrastrado? Bernabé.
Pablo, amigo de Bernabé. Eran colegas, estaban trabajando para el mismo propósito, para el reino de los cielos. Pero cuando Pedro viene, ¿qué trajo Pedro? La levadura. Por eso el Señor dijo: cuídese de la levadura. ¿Levadura de quién? De los fariseos. Porque un poco de levadura empieza a dañar todo. Cuando una persona trae levadura dentro del cuerpo de Cristo, empieza a dañar toda la masa. Por eso el Señor ocupó la levadura como un ejemplo para el sistema religioso y el sistema político. Empieza a dañar todo, porque las ideologías políticas dañan también la mente. Cuando uno ve jóvenes protestando por cosas que no entienden, echándole fuego a cosas, dañando todo, dañando negocios, un espíritu político. Cuando se levanta un espíritu religioso y político, es muy difícil eso sacar de una nación. Por eso de que en ciertas naciones hay dictadores y no dan libre expresión de ideas y de religión, para que no se levante algo en contra de su gobierno. Pero el Señor no vino a imponer religión ni un gobierno político aquí en la tierra. Él vino a traer reino aquí a la tierra. Será su voluntad en el cielo como en la tierra. Y dice aquí de que Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. Mire, solo una persona empezó a dañar todo. Mire Pablo, que estaba trabajando fuerte en esta congregación para que la gente entrara al reino de los cielos. Están recibiendo el don del Espíritu Santo, están creciendo, están recibiendo la palabra. Y de repente llega Pedro, y por la hipocresía, por la máscara de religioso, se le aleja Bernabé. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme, el Señor busca lo recto. Por eso Pablo, lo doy gracias al Señor por Pablo, porque él es recto, derecho. Cuando miró que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: Pablo analiza las cosas. Y como Pedro, él le dio oportunidad. Ahora Pablo tiene que llegar y él tiene que empezar a rectificar la injusticia que se hizo. Conforme a la verdad del evangelio, a Pedro delante de todos, lo confronta a Pedro delante de todos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, de que el cuerpo de Cristo no puede obligar a nadie a cambiar, porque para de ser eso. Bueno, Dios no obliga a nadie, tú tienes la opción de hacerlo o no. ¿Por qué quieres judaizar a la gente? ¿Por qué quieres hacer la gente religiosa? Le está diciendo Pablo a Pedro. ¿Por qué como creyentes el Señor ya los ha bendecido? Hemos recibido la salvación, la vida eterna. Hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué queremos hacer a la gente religiosa? ¿Por qué queremos negar a la persona una oración o no hablar con cierta gente? Yo no hablo contigo. No voy a estar cerca de ellos. Jesucristo siempre iba a comer con los publicanos y los pecadores. Los invitaba. Y si no lo invitaba, él mismo se invitaba a la casa. Oye, voy a estar contigo, porque al Señor le gustaba comer. Hey, ¿qué tienes en la casa, Zaqueo? Yo voy a tu casa hoy, porque yo quiero comer contigo. Por eso dice: el que abre su corazón a mí, yo cenaré con él y él conmigo. Se trata de la condición del corazón de la persona. Aleluya. Mire, Pedro ni quería hablar con la gente, pero se arrastró ahora a Bernabé. Señor, le doy gracias al Señor por cosas que ha hecho en este ministerio. Y cuando se empieza a manifestar el espíritu religioso, yo sé cómo identificarlo para aplastarlo en el nombre de Cristo Jesús. Porque la religión no va a salvar a nadie. El Cristo Jesús es el Señor, es el reino. Dice la palabra: si tú, siendo judío, vives como gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe
de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Quién te justifica? El Rey. Porque ¿quién te salvó? El Rey. ¿Sabe que solo un rey puede pagar la recompensa? Cuando llegó el Rey Jesucristo, Cristo Jesús en la carne, solo Él pudo pagar la recompensa del hombre que se perdió. Por eso esa parábola del buen samaritano habla de Adán. Había un hombre medio muerto que lo dejaron, le robaron todo, su vestidura. Llegó un sacerdote, no lo pudo salvar, religión. Llegó otro grupo religioso, no lo pudo salvar. Pero cuando llegó el samaritano un grupo de que era mitad judío y mitad gentil. Padre quizás judío, quizás madre de otra nación. Así es nuestro Señor Jesucristo, de la tierra y también del cielo. Del Padre vino, pero aquí nació por medio de una mujer. Por medio de la sangre de Cristo Jesús es que el hombre es salvo. Cuando ya recibe a Cristo Jesús como su Señor Salvador, dice la palabra de que ese samaritano recoge al hombre medio muerto, en su estado medio muerto, le limpia sus heridas, lo limpia con vino y con aceite. Ese es el Espíritu Santo y la sangre. Cuando el Señor te ha limpiado con la sangre y te llena del Espíritu Santo, ahora te va a dar un lugar donde puedes descansar. Es el reposo. Por eso el samaritano lo lleva a este hombre medio muerto allá al hotel, lo lleva a él a la casa para que se pueda hospedar, para que recupere sus fuerzas. Ahí estamos nosotros. Ahorita nosotros estamos en el proceso para que regrese el Rey de Reyes y el Señor de Señores por la iglesia. Aquí el Señor, aleluya, los ha levantado, los ha restaurado de nuestro estado muerto anteriormente. Aleluya. No vaya a poner limitaciones en Cristo Jesús. Tú no sabes lo que Dios puede hacer con la persona en el futuro. Tú siembra la palabra, tú siga orando por la persona, porque esa persona que se oponía más en contra de Dios, quizás va a ser la persona que va a ser un gran predicador un día, y que Dios lo va a ocupar con fuerza y con unción. ¿Por qué es importante que usted conozca quién usted es en la presencia de Dios? Te voy a explicar por qué. Librarte, para levantarte, y esta es tu noche. Pero cuando un profeta, un hombre de Dios, ungido de Jehová, te pone las manos y declara una palabra, Dios mío, mira eso, tu alma de la cárcel, y vas a ver la gloria de Dios. Que cuando está alineado con el Señor empieza a contestar las peticiones de su corazón. Es el poder de la obediencia. Dios te va a sacar de ese sepulcro y te va a dar vida esta noche. Se van los demonios. Somos la iglesia de Cristo. Si es el Espíritu Santo que en esta campaña te hace brincar y hablar nuevas lenguas, ese mismo Espíritu Santo el lunes, el martes, el miércoles te va a decir cálmate, cálmate, con control, Señor. Tú vas a poner todo en su lugar. Ay, cama, soba, cama. La oración es una de las armas poderosas que Dios nos dejó. La palabra es nuestra espada. El ayuno, la vigilia y sobre todo el amor. Cuando nosotros amamos y tenemos el amor de Dios en vosotros, todo obrará para bien.